Volvemos a Ciudad U y vamos a hablar hoy de una fecha de la cual mañana se cumplen 66 años. Y es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Sí, bombardeo a la Plaza de Mayo. Ocurrió en el 55, intento de golpe del general Perón y murieron 364 personas. Una noticia, una historia un poco olvidada en la Argentina y que lo vamos a poner en relieve ahora justamente por la fecha y por este documental que se llama Piloto de Casa. Vemos el tráiler y hablamos con su director y que además hizo la investigación sobre este tema tan olvidado y que debemos recuperar aquí en Argentina. Ese 16 de junio era un día normal. Sin embargo, hacia el mediodía se convirtió en una zona de guerra. No pueden haber ignorado, y no les importó, que iba a haber muertos. Fue una cosa tan sangrienta, tan violenta, tan con carácter de hecatombe. Lo que se castiga ahí es el centro simbólico de la ciudad, el lugar de reunión de las masas plebeyas. Pum, 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 y volaban los aviones. Es que nos queríamos morir, estábamos en plena revolución. Me parece una acción cobarde. Que no fue revolución, fue un bombardeo criminal contra la Plaza de Mayo. Salimos a derribar los aviones esos, porque estaban atacando la Casa de Gobierno y Plaza de Mayo y demás. Él le habló y le dijo que por favor se retirara porque tenía órdenes de tirar. Ahí donde el teniente Adrada aprieta los cañones y prácticamente le hace volar un plano. Un solo avión brilló y ese avión fue el que derribó a Adradas. Jamás había escuchado sobre el teniente Adradas ni su derribo. Hubo que esperar casi 40 años para que un bronce recuerde el bombardeo, pero los protagonistas permanecen invisibles. Son historias que pasan de boca en boca, una llama que se va propagando. Incluso lo poco que hizo en un solo día lo vuelve inmortal. Por un tiempo mi destino es el del muñeco, es tejer su memoria. Bueno, nos deja ahí picando para ir a buscar este documental Piloto de Casa. Sí, está en Cinear, lo recomiendo, es un muy buen trabajo y tenemos al director ya en línea. Creo, Exactamente, por eso lo vamos a presentar para sumarlo a este living de Ciudad U. Bienvenido Alejandro Covelo, piloto, investigador aeronáutico y realizador del documental. Bienvenido a Ciudad U. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Coti, Miguel, muchas gracias por la difusión. Permítame decir que está en Contar, es muy parecido a Cinear, pero está en la plataforma Contar, cont.ar. Sí. Bien, buena la aclaración también. Yo lo pude ver al documental y la verdad que si bien tenía noticias sobre el bombardeo de Plaza de Mayo, porque uno la refiere a esa historia, no tenía tantos detalles de lo que había sido el ataque y sobre todo la historia de Jorge el Muñeco Adradas, que podemos decir que fue un héroe por todas las cantidades de gente que puede haber salvado de ese bombardeo que dejó, yo decía, 360, 308 personas. Una masacre, un Guernica prácticamente que se vivió en Buenos Aires, ¿no? Vos lo dijiste, es el Guernica argentino y de hecho hay pintores recientes, porque la cultura no se expresó sobre este hecho como no se expresó la historia y menos la memoria. Hay pintores argentinos que en los últimos tiempos comenzaron a pintar este hecho y lo han llamado el Guernica argentino. Y en tren de comparación hubo más muertes el 16 de junio del 55 en Buenos Aires que la ciudad de Guernica, allá en la Guerra Civil Española. Tuvimos mucho más muertos, casi el doble. Un hecho omitido, un hecho olvidado. Y ahí, bueno, me encontré con la figura de este piloto, del muñeco, le decían el muñeco Adradas, que detuvo el bombardeo durante 2 horas. Y uno se imagina si 308 fueron los muertos,
cuántos hubieran sido si no hubieran estado esas 2 horas para que la gente evacúe el centro neurálgico de la ciudad. Alejandro, sabemos que la historia también un poco está contada o basada en batallas aéreas en el libro, y bueno, pero cuál es tu mirada o cuál es la mirada del documental y cuáles son estos actores invisibles que se van relatando en el documental y que no los conocemos? Bien, si bien está basada en el libro, como decís, Batallas Aéreas, esta película toma la última parte del libro, que es el bombardeo en sí. Ujú. Y ahí hay un montón de personas bueno, que contribuyeron en la defensa de Buenos Aires. El más conocido, bueno, no digo conocido porque no se conocía, pero el hecho heroico fue el del muñeco Adradas, pero hubo otros mecánicos de aviones que, viendo que los pilotos se subían a bombardear y a ametrallar, trababan el sistema de armamento y también pudieron, ¿no?, detener esa masacre. En esta película está el testimonio de uno de los 4 pilotos que salió a defender la ciudad, que aparece en el tráiler. Está la voz de la viuda y los amigos del muñeco Adradas. Y bueno, y son voces silenciadas y voces que recién ahora comienzan a expresarse. No tienen memoria. Adradas recién, después del libro y de la película, su pueblo natal, Roque Pérez, ¿no?, le dedicó un pequeño monumento, comienza a tener una memoria, pero bueno, hay un montón de desconocidos que defendieron la ciudad y a las víctimas inocentes. Ahí va el foco, ¿no?, en la construcción de una memoria. ¿Qué fue de la vida de Adradas después de ese episodio? Y si podemos ir a los momentos donde él derriba el avión, creo que es cerca del Río de la Plata, le da tiempo incluso al piloto para que pueda eyectarse y tiene que volver a la base. ¿Qué pasa con Adradas a partir de eso y cómo es su recorrido después? Bueno, Adradas se encuentra la escuadrilla se encuentra con 2 aviones navales, bien, y Adradas entra en combate con los 2, uno se escapa sobre la estación de retiro, utilizando a la población civil como escudo, entonces no le disparan, porque el avión iba a caer sobre la población. Y queda Adradas con la otra aeronave, del aviador naval Román, y ahí le dice que se dirige al aeroparque y que aterrice, porque esa era la orden que tenían orden de derribo también, pero Adradas le advierte. Y el aviador naval le contesta que él también tuvo sus órdenes y quiere escapar para esconderse en una nube, y Adradas, que era muy buen piloto, había egresado con el brevet de oro en la Fuerza Aérea Argentina, quiere decir que es el mejor piloto de su promoción, bueno, lo sigue y le hace volar un plano. El aviador naval se tira en paracaídas y lo recoge la prefectura. En ese trajín del derribo, él vuelve a su base de origen, que es la base de la Fuerza Aérea de Morón, y la base comienza a ser tomada por los golpistas, por pilotos de Fuerza Aérea ya golpistas. Y bueno, y él apenas baja del avión, es amenazado, comienzan a tomar prisioneros los golpistas y le advierten a Adradas que lo van a fusilar directamente. Y salva su vida escondido detrás de una puerta durante horas. Pero lo iban a fusilar. De hecho, meses después lo van a buscar a una confitería en Ituzaingó y simulan un fusilamiento y lo terminan encontrando con la garganta cortada en un potrero. Y Adradas fue juzgado por la Fuerza Aérea y bueno, se tuvo que ir, manejó un remis, después comenzó a volar avión fumigador y después de muchos años ingresa a Aerolíneas Argentinas. Y ahí, haciendo vuelos internacionales, haciendo Ezeiza-Madrid, pasa a ser parte del correo clandestino al general Perón a Puerta de Hierro. Le llevaba cartas, ¿no?, de Buenos Aires a Madrid y de Madrid a Buenos Aires. Y finalmente, el 20 de junio del 73, cuando regresa definitivamente el general Perón, regresa de su exilio, elige
Adradas, al muñeco Adradas, como parte de la tripulación de aerolíneas para que lo traiga a la Argentina. Hay una anécdota que cuenta la viuda y lo dicen también algunos textos que hablan de Adradas. Adradas era un piloto de combate, no tenía una preferencia política, y en un momento le dice a Olga, que aparece en la película, en un momento le dice: mirá, negrita, me hicieron peronista. Al final me hicieron peronista. Alejandro, ¿cómo fue tu trabajo, digamos, la recolección, la investigación de todos los datos, el contacto con las personas que fuiste entrevistando para este documental? Y bueno, ¿de qué manera decidiste enfocar la historia de Adrada? En principio, bueno, comencé a escribir hace unos años y quería escribir pequeñas antologías de aviadores desconocidos de Argentina. Y entrevistando a un personaje, a una persona que aparece también en el tráiler, que se llama Conan Doyle, ¿no? Ya con ese nombre, que fue piloto de Pulqui, piloto de pruebas, quería contar su historia. Llegamos al 16 de junio y él me cuenta que hubo un combate aéreo. Y así como nos introdujeron ustedes, que es una historia muy poco contada, a mí el hecho de conocer que hubo un combate aéreo en el Río de la Plata, entre dos aeronaves militares, bueno, me voló la cabeza. Y ahí comencé a tirar del hilo. Ahí dejé todo de lado y quise saber quién era el muñeco Adradas. El muñeco Adradas murió muy joven, en el año 84, así que la primera información la tengo de Conan Doyle y luego de la viuda, Olga, ¿no? que me empieza a relatar su vida, me comienza a dar documentos, fotografías y demás. Y a partir de ahí comienzo a tirar del piolín, y lo que me doy cuenta que ya no era una crónica lo que estaba expresando, sino que era construir la memoria. Por suerte, él nació en Roque Pérez, fui a Roque Pérez, le conté la historia y bueno, y aceptaron el desafío en Roque Pérez y bueno, y hoy es reconocido de alguna manera por su acto. Yo creo que la película trata de cómo construir la memoria, como dice Christian Ferrer, ¿no? Ahí también en ese tráiler, ¿no? A veces un solo hecho lo hace inmortal, pero necesita que haya algo, que haya una placa, que haya una lápida y alguien se pregunte quién fue el muñeco Adradas. La última, y agradecerte por esta charla, en tu mirada acerca de todo lo que fue esto y un poco de la historia de Argentina, quizás fue el hecho más brutal del antiperonismo en Argentina y quizás nos pueda servir también para tenerlo de referencia y no perder de vista esto que es parte de nuestra tragedia nacional. Sí, total. Yo lo titulo como el mayor acto terrorista que sufrió la Argentina, porque no es que las Fuerzas Armadas bombardearon la ciudad, no, fueron algunos pilotos que se robaron los aviones, que los cargaron de municiones y la descargaron sobre la ciudad. Las Fuerzas Armadas, dentro de la República, dentro de la Constitución, salieron a defender. Eso fue lo que hizo Adradas. Salieron a defender ese bombardeo. Por eso yo lo catalogo o lo quiero titular como el mayor acto terrorista sufrido en la República Argentina. Y así como Guernica le abrió la puerta a Hiroshima, a Nagasaki, a los bombardeos aliados en la Alemania nazi, el 16 de junio del 55 no tengo duda que le abrió la puerta a los vuelos de la muerte. Alejandro Covello, muchísimas gracias por estar aquí en el living de Ciudad U, por contarnos, por rescatar la memoria. Esta historia y trabajar sobre este documental. Alejandro, realmente gracias por este aporte a nuestra historia. No, gracias Coti, gracias Miguel y bueno, un saludo a todos, todas y bueno, está ahí en la plataforma Contar. Piloto de casa en Contar, así lo buscan y lo pueden ver directamente y acceder a esta historia que nos suma a todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.